decía, el título de la conferencia de hoy básicamente pretende abordar la problemática del conflicto desde la óptica de los países árabes, desde sus posiciones, sus ideas y su comprensión de lo que es el conflicto. Vamos a desarrollar esto, vamos a desarrollar el impacto que este conflicto genera, particularmente en América Latina, desde lo particular, y el efecto también que genera, ¿por qué no?, en lo general en Occidente todo. Finalizando ya la ponencia, avanzaremos sobre opciones de resolución de lo que es el conflicto y evaluaremos juntos algunas de las cuestiones que puedan ser de interés en cuanto al aporte de ideas para sumar en esta cuestión que todos deseamos que tenga una feliz resolución en algún momento, de modo que vamos a transitar por estos tópicos en cuanto a mi ponencia de hoy. Y ya para iniciarla vamos a ubicarnos en la región de lo que es el conflicto, decíamos el conflicto árabe-israelí. En realidad, en la actualidad, personal y profesionalmente, yo no deseo o no me gusta ya titular conflicto árabe-israelí, en virtud de las modificaciones y la dinámica que ha estado presente en esta región. Es cierto, sí, que existió un conflicto árabe-israelí en los últimos 60 años, y más, si ustedes quieren, pero habida cuenta de la evolución de los hechos aquí me refiero a la región del Oriente Medio, y de la paz que Israel logró con estados como Egipto y como Jordania, más allá de que esta sea una paz fría, que todavía debe desandarse un camino interesante, más allá de esto, de alguna manera la paz con Israel, de Israel con Egipto y con Jordania, viene a desmitificar esta cuestión del conflicto árabe-israelí. Por lo tanto, yo prefiero llamarlo el conflicto palestino-israelí. Y lo que debemos tener presente en esta situación actual es que ya no es el conflicto como lo conocimos, sino que hoy día lo que encontramos es un Estado democrático, un Estado inserto en la comunidad internacional, reconocido por Naciones Unidas como es el Estado de Israel, confrontando con el avance de organizaciones paraestatales, por caso Hamas, por caso Hezbollah, quienes desarrollan actividades definitivamente, y me gusta conceptuarlas a las cosas por su nombre, actividades terroristas. Con lo cual, lo que tenemos hoy no es un conflicto entre estados, sino lo que tenemos es estados paraestatales que definitivamente han declarado la guerra a la situación que presenta un estado democrático y constituido dentro del ámbito de la comunidad internacional como es Israel. Esto no ocurre porque si Hezbollah, Hamas y algunos grupos satelitales terroristas regionales no actúan per se, no actúan por sí solos. Ellos evidentemente están actuando bajo el soporte y el apoyo y la financiación de lo que a mi juicio constituye y conforman los dos estados perversos en la región. Me refiero puntualmente a Irán y me refiero puntualmente a Siria. Sin la existencia del soporte, la financiación y la ayuda que reciben estas organizaciones terroristas, bueno, definitivamente no podrían llevar adelante las acciones que llevan, y al ser instrumentos de estos estados a los que refiero, lo que hacen es llevar adelante las políticas de una guerra indirecta entre Siria e Irán para con el Estado de Israel. Más allá de los ingredientes que vemos y de la situación exacerbada en determinados tiempos, esto es temporal, según las declaraciones del presidente de Irán, según las declaraciones y las intenciones manifestadas o no, respecto del avance o no en el conflicto y del avance en las conversaciones para lograr la paz. En este sentido, yo no voy a hablar mucho de lo que es Israel, no tengo que convencerlos a ustedes de nada, pero no lo voy a hablar por un aspecto que tiene más que ver con la realidad regional y con el hecho de que Israel no forma parte del problema, todos lo sabemos. Si esgrimimos nuestras posiciones con valentía, con coraje intelectual, y no adherimos a una línea que
infortunadamente ha proliferado en los últimos tiempos y tiene que ver con esa suerte de cobardía intelectual que resulta funcional a los estados terroristas regionales. Debemos decir la verdad, clarificar las ideas y señalar una ideología que definitivamente es una ideología hostil, violenta y que genera la cultura de la muerte. Cuando digo esto me estoy refiriendo puntualmente al yihadismo radical militante y aquí sí amerita la diferencia correcta entre lo que es Islam e islamismo radical militante, podemos llamar. Aquí nos referimos a la cuestión del yihadismo radical, sea que provenga del Estado o de la República Islámica de Irán o de los yihadistas suníes. Yo doy por entendido algunas cosas respecto de la Sunna y de los Shías. Quien tenga alguna duda al respecto, al final lo clarificamos. Y en esta situación que nos encontramos a nivel regional, lo que vemos es que estos conflictos menores que se suscitan, por caso ustedes han vivido aquí, una guerra de baja intensidad, como lo denominamos desde el punto de vista académico, a la guerra de 2006, o otra guerra de baja intensidad también, como la operación en Gaza. Estos conflictos lo que generan, infortunadamente, en las comunidades de donde ustedes provienen, que es la comunidad hispana y latinoamericana, ha sido una exacerbación muy negativa de cuestiones que ya dejan de ser antisemitas para ser judeófobas en América Latina. Esta situación tiene picos de exacerbación que van de la mano con las acciones militares en la región. Entonces apreciamos, de donde yo vengo, y clarifico, sí, por temporadas es en Miami, por temporadas es en Madrid, y en Argentina, donde me reúnen afectos familiares. Desde donde yo vengo, les decía, existe un sentimiento que ha hecho pie en la región, infortunadamente, desde el río Bravo hasta el sur de América Latina, que tiene que ver con el desembarco de la ideología yihadista exportada por la revolución iraní a países como Venezuela, Bolivia, en menor escala la triple frontera, de Paraguay, Brasil y Argentina me estoy refiriendo, y bolsones de antisemitismo histórico, yo diría, en Argentina, Uruguay, Chile. Chile es un caso aparte, una comunidad interesante e importante en número de descendientes de árabes. El conflicto aquí, según se exacerba, bueno, marca allí puntos de mayor o menor efecto y de manifestar situaciones que tienen que ver con lo que me gusta denominar judeofobia. Yo creo que el neoantisemitismo ya ha dejado lugar a situaciones de judeofobia bien marcadas como las que han sucedido en América Latina en los últimos meses. En cualquier caso, esta situación allá está exacerbada, como les decía, por gobiernos que han llegado al poder de forma democrática. Me refiero puntualmente al gobierno del señor Chávez, y que no ejercen su poder, su gestión de gobierno desde el punto de vista democrático. Se han valido de las urnas y han instalado una ideología claramente dogmática, vetusta, antigua. No es una izquierda inteligente, no es una izquierda moderna, y naufragan en políticas y recetas que ya hemos conocido en Sudamérica y en Iberoamérica en los últimos 40 años, que han dado al continente más miseria, más postergación, y evitan así librar, tolerando el enemigo externo, en el caso del imperialismo estadounidense, al que asocian con el sionismo, que lo utilizan como evidente mascarada para cubrir ese antisemitismo del que charlábamos, y en definitiva son tremendos opositores a la existencia del Estado de Israel, porque quien ataca, definitivamente a quien ataca con la pancarta antisionista, está atacando a la constitución misma del Estado hebreo, y está atacando a la existencia y a la unidad de la nación judía. En este sentido, muchos colegas en América Latina han incurrido en acciones que verdaderamente pasan de ser sesgadas en cuanto a mostrar el conflicto
y los efectos que el conflicto produce, para incurrir en acciones de lisa y llanamente de cobardía intelectual. Esto es lo que debemos clarificar y mostrar a la opinión pública, porque hay una percepción, podemos decir, sumamente errónea de lo que es esta región, que es un pañuelo, y de la que muchas personas, en ámbitos académicos, en ámbitos periodísticos, llevan adelante análisis y comentarios, básicamente sin conocer, desconocen ellos la idiosincrasia del mundo árabe, desconocen ellos la lengua árabe, desconocen ellos la forma y la cosmovisión de muchos gobiernos árabes respecto de lo que es el conflicto. Pero así todo vemos que, bueno, viejas y complejas ideas antisemitas siguen manifestándose en América Latina. De todas maneras, es, como decíamos al inicio, una situación que, si bien es preocupante y es para atender, no es una situación que sea álgida y que se haya profundizado peligrosamente. Va de la mano, como les decía, según se sucedan las acciones aquí. Cuando aquí se exacerba el campo militar, allí encontramos con que movilizaciones en diferentes capitales de América Latina, y por qué no también de España, bueno, han incorporado el deporte internacional que se impuso desde Irak, de arrojar zapatos a las embajadas israelíes y este tipo de cuestiones que son más folclóricas y para las fotos de periódicos diríamos que alinean y son pro-islamistas, y que desde Occidente cuentan con la facilidad y las libertades para expresarse, haciendo uso precisamente de esa libertad que sistemas democráticos ofrecen para socavar esas mismas democracias, increíblemente, en las que viven. Esto por el lado de América Latina. Por el lado de los países árabes y de los gobiernos árabes, con lo que nos encontramos es con una ideología que ha mutado para, de algún modo, aunque más peligrosa, continuar en una idea y en una posición que solo ha dado al mundo árabe y a sus ciudadanos muerte, dolor, postergación y cada vez alejar más a sus pueblos del modernismo. Me refiero a esto cuando vemos que regímenes se han permanecido, un régimen como el Ba'ath sirio, por caso, permanece por más de 30 años en el poder, manejado por una secta minoritaria, que es la secta alawi, o alawitas en español, y manejando con mano de hierro todo lo que tiene que ver con el juego democrático y la gestión de gobierno que lleva adelante el presidente sirio, habiéndole dado a su padre. Nos encontramos con un escenario no menos complejo en Egipto, por caso, cuando vemos que el señor Mubarak está preparando a su hijo para asumir en continuidad con su gestión de gobierno. Lo mismo ocurre en Libia con Gaddafi. El señor Gaddafi está preparando también a su hijo para sucederlo. Y así sucesivamente en ejemplos que tienen que ver más con una concepción de la jamula. Algunos saben que es jamula, sí. Del clan, de la tribu, de lo tribal. Cuando lo tribal se impone, generalmente lo democrático se escapa del manejo y se exacerba una situación de antimodernismo. Si a eso le agregamos elementos que no han sido menos dañinos y perversos en cuanto a la exacerbación de la formación en la educación de los niños, estamos ante un problema, esto es cierto. ¿Cómo lograr que los países árabes y sus gobernantes ofrezcan en principio la democratización de sus pueblos para después poder avanzar sobre un diálogo concreto, sólido, genuino y sincero en el ideal de alcanzar lo que denominamos el conflict resolution? ¿Cómo resolvemos el conflicto? Este es un poco el dilema que existe por años, y a mis amigos israelíes en lugares y instituciones oficiales con quien los he charlado, veo que incurren a veces en el mismo error, buscar la resolución del conflicto. Definitivamente no pasa hoy, creo yo, por buscar la resolución definitiva del conflicto. Hay que fortalecer situaciones de diálogo entre los pueblos, entre las instituciones, y bueno, he visto que aquí en Israel hay muchas, desde la Fundación Pérez para la Paz, y hay instituciones que son interesantes para ir achicando y acortando
las diferencias entre los ciudadanos, para que los ciudadanos pierdan el miedo, particularmente del lado árabe. Hay una suerte de cortina de hierro mental que los ha sumido a partir de sus gobiernos dictatoriales en desconfianza hacia lo israelí. Yo he vivido muchos años de mi vida en Líbano, pertenezco a una familia cristiana, con lo cual teníamos una ventaja, no teníamos el prejuicio que el Islam, de pronto, el Islam radical genera y estimula en los niños. Pero sí, claro, cuando adolescente, bueno, hablar de Israel y hablar de lo judío era toda una cosa difícil. Difícil porque teníamos una cortina, como la cortina de hierro de la época de la Guerra Fría. Y lo que hay que hacer es trabajar sobre el estímulo en esos sentidos, en ese aspecto, en ese sentido. Allí solamente será cuando se rompa con estas cadenas de acero mental que impiden e impidieron por los últimos años el acercamiento y el acercamiento con resultados positivos, porque el acercamiento en sí no aporta mucho. De todas maneras, esta situación de resolución del conflicto ha llevado a Israel, creo yo, desde lo profesional y según mi visión de la situación, ha llevado a incurrir en errores, y errores que han sido recidivos. Por caso, la hoja de ruta, Oslo, White Plantation, la conferencia de Madrid, bueno, y lo último, el más reciente, el año pasado, Anápolis, en Maryland. El afán de hacer la paz y el afán de resolver el conflicto a veces nos hace incurrir en errores que no se desean, pero que sí se manifiestan. Por tanto, hay una situación a transitar, creo, que debe ser ya no tanto focalizar el tema en la resolución del conflicto. El conflict resolution tiene que darse, pero para que eso ocurra hay que administrar el conflicto. Administrar el conflicto sería el management del conflicto. Tiene que ver con otros aspectos que debemos transitar inexorablemente hasta lograr un escenario viable, plausible, y en el cual podamos avanzar seriamente. Para esto lo que se debe hacer fundamentalmente es el acercamiento, pero mientras tanto hay que administrar el conflicto, no hay que manifestarse deseosos y manifestarse de una forma vehemente por la resolución, porque no están dadas la situación para llevar adelante una solución importante, sólida y duradera, en tanto y en cuanto los satélites terroristas de estados terroristas, como decíamos al inicio, siguen operando. Y entonces, ¿cómo resolver esta situación? Bueno, trataremos y debemos pensar en la proyección de una situación que nos permita seguridad, que nos permita, bueno, paz fría, como decíamos hoy, que nos permita tiempos de menor o mayor seguridad, tranquilidad. Pero yo creo que los israelíes deberían fijar ese punto como punto de partida para lograr transitar el camino que desemboque en la resolución del conflicto. Mientras tanto, hablar de resolución del conflicto, de paz y de resoluciones definitivas y duraderas, me da la sensación de que no hay una madurez temporal. Todavía falta recorrer un camino importante, y en ello lo que debemos hacer es llevar la palabra con claridad y sindicar las cosas y a las situaciones y a las organizaciones verdaderamente por su nombre. No hay que tener pudor. Ustedes están en la primera línea de una guerra de las ideas que en Occidente, en Europa y en América Latina toda vemos como una guerra de ideas desde el punto de vista intelectual. No quiero hablar de la guerra militar, de la confrontación militar, pero sin lugar a dudas que esa guerra de ideas en la cual hay un Islam que y esto no se trata de hablar mal del Islam o de islamofobia, si ustedes quieren, un término que se ha instalado en Europa en los últimos años. Muy por el contrario, se trata de ir en salvataje del Islam, se trata de rescatar el Islam y a las buenas personas que hay dentro de la religión, que han sido secuestradas por una ideología perversa, una ideología que hace culto de la muerte y que definitivamente estimula el odio en sus ciudadanos. El odio contra los judíos, el odio contra el Estado de Israel. Lo que debemos hacer es hablar con claridad, decía,
para neutralizar esa ideología, porque esa es la ideología que da lugar a la muerte, a la guerra, al atentado, al terrorista que se estalla, que se suicida, o a las acciones terroristas como los lanzamientos que ustedes padecen y han padecido en el pasado reciente, y creo que de hecho todavía en las últimas semanas ha habido algún incidente aislado respecto de caídas de cohetes en el Negev y en el sur de vuestro país. De modo que lo que se debe focalizar y enfocar en este sentido es claridad de la palabra, identificación de una ideología hostil y en función de eso alinear con la valentía intelectual para poder abordarla. Nosotros como público, como opinión pública, como intelectualidad que avanza y estudia el conflicto y avanza sobre él. Y bueno, esperar que los gobiernos y colaborar generando ideas para que los gobiernos aborden la cuestión desde el punto de vista práctico. El punto de vista práctico es aquel que genera una mejor forma de vida de los pueblos involucrados en el conflicto. Definitivamente, ustedes como pueblo israelí, los árabes palestinos como pueblo palestino, han sufrido demasiado. Entonces lo que se debe hacer es buscar un camino común de salida que permita generar un plafón de diálogo que a su vez dé lugar a achicar las distancias entre ambos pueblos. Me da la sensación que existe un poco de miedo todavía no hablo del liderazgo, hablo de los pueblos. Y que creo que cuando el miedo sea vencido o sea acortado, va a ser allí cuando se logren realmente soluciones interesantes e importantes para arribar a lo que todo el mundo desea, que es la resolución. Pero la resolución debe darse en el marco de un consenso dentro de cada pueblo, para después poder aunar un criterio de solución. Mientras tanto, lo óptimo es la administración del conflicto, como decíamos recién, y esa administración debe darse en un marco de comprensión de la seguridad propia. Israel no tiene que tener, y los israelíes, no tiene que tener pudores o vergüenzas por las diferentes campañas que han vivido desde la media, desde la prensa internacional, cuando se habló de la valla de seguridad o el muro o estas situaciones que han conformado campañas anti-israelíes. Yo transito mucho de mi tiempo trabajando en España. España está desconocida, aunque subyacentemente siempre hubo un sentimiento antisemita. Bueno, se ha exacerbado en los últimos años y uno ve definitivamente que se ha estimulado en una forma incorrecta, por el mal camino. Todo lo que sea israelí está mal. Esa es la idea que debemos confrontar, porque infortunadamente mucha intelectualidad, muchos colegas, muchos docentes universitarios están formando a los estudiantes con esas ideas. Esto es peligroso, cuando no negativo en extremo, en virtud de generar un sentimiento y un prejuicio ante lo desconocido. Y España es el abanderado, infortunadamente, de estas posiciones en lo que es Europa. En cualquier caso, el Estado de Israel es la primera línea de combate, ahora sí, utilizando, si ustedes me permiten, un término militar, en esta confrontación de las ideas, que muchas veces se convierte en combate militar en la práctica. Entonces, debemos ser claros en el mensaje. Y ustedes como israelíes, como ciudadanos israelíes, no deben tener pudores en defender sus ideas. No pasa aquí por que la izquierda sea más buena o menos buena, no pasa porque la derecha sea buena o mala. Hay que tener un discurso consecuente y ser claro en el ámbito de la ideología. Pasa fundamentalmente en defender nuestra cultura judeo-cristiana. Pasa fundamentalmente por defender nuestros valores, en un tiempo en el que, infortunadamente, la ideología del yihadismo global avanza en forma contundente. Vemos todos y sabemos lo que sucede en Afganistán, lo mismo en Pakistán. Se ha abierto un nuevo frente en el Yemen. Para algunos, tal vez la administración del presidente Obama esté haciendo bien las cosas. Otros nos hacemos, o tenemos interrogantes mayores luego del discurso en la Universidad del Cairo del pasado año. Bueno, hay voluntad política en todos lados.
en la administración estadounidense, pero últimamente vemos que no deja de ser un manojo de buenas voluntades. Y los manojos de buenas voluntades a veces distan mucho de las acciones racionales y lógicas en cuanto a una forma determinada de abordar un conflicto. Ni hablar de la parcialidad que puede apreciarse, esto es mucho más grave. De tal manera que lo que vemos en el escenario del Medio Oriente es lo que hablábamos recién, una situación por resolver, pero una situación por resolver que debe ser abordada desde la practicidad, porque definitivamente el escenario cambió. No hay tal conflicto árabe-israelí como el que conocíamos y decíamos al inicio. Lo que hay hoy ocurrió con el advenimiento de la Revolución Islámica hace 30 años, al establecerse en Teherán un gobierno teocrático. Bueno, ha comenzado con un negocio que es el de exportar revolución. Este exportar revolución ha destruido la región en varios países. Tenemos un país como Líbano, actualmente con una entidad que ha conformado un Estado dentro del Estado libanés, que me refiero puntualmente a Hezbollah. Han avanzado sobre las instituciones, ellos han perdido una elección el año anterior, pero han ganado espacio en el gobierno a partir de la intolerancia, de la fuerza de sus armas, de sus misiles. ¿Quién ha hecho esto? Irán. Irán hoy es el problema de Israel y demás instituciones democráticas y países en la región. Yo no creo que los saudíes estén viendo con mucha simpatía el avance del dossier nuclear iraní. Por el contrario, si uno analiza y sigue lo que sucede en los foros internacionales, en Naciones Unidas mismo y en la Unión Europea, tanto los saudíes como los gobiernos del Golfo están muy preocupados por el avance de Irán. Y días pasados yo hablaba con un funcionario de Israel, del gobierno israelí, y me decía que la prioridad para Israel es: primero es Irán, segundo es Irán y tercero es Irán. Me pareció fantástico, porque esto es de alguna manera afrontar una realidad que debe ser afrontada, puesto que más temprano que tarde el conflicto con el Estado teocrático de Irán va a haber que resolverlo en alguna manera. Es probable que en los próximos meses tengamos novedades de esa situación respecto de alguna resolución de Naciones Unidas para poner más presión, pero los iraníes son muy diestros en esta cosa de burlar las sanciones y burlar a la comunidad internacional, de modo que el curso se presenta complicado, y si lo hablamos en términos marítimos diría que hay un curso de colisión casi directa, porque hay una falta de cooperación y una falta de sinceridad manifiesta y reiterada en el gobierno iraní. Esto es la prioridad, perdón, creo yo, para manejar por parte de las autoridades israelíes. El conflicto con los palestinos, ustedes viviendo aquí lo viven con mucha mayor, tal vez mayor intensidad o mayor atención sobre él. No es eso así afuera, no es eso en Europa, no es eso en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se habla de Israel hoy, se está hablando, más allá de las presiones que pueda ejercer la administración actual sobre asentamientos, no asentamientos, y las posiciones de Obama y las posiciones de la administración y de la señora Clinton. Más allá de todo eso, el conflicto grave que puede presentar mayores problemáticas es el dossier nuclear iraní. Yo creo que Israel lo sabe, creo que el mundo lo está conociendo. Definitivamente los países árabes están preocupados. Como les decía, los países del Golfo han creado una institución que se llama Centro de Cooperación de los Países del Golfo, porque están convencidos que si las conversaciones y las presiones sobre Irán de la comunidad internacional no tuviesen éxito, bueno, saben que ellos están en la misma posición que Israel. Es curioso, pero sí, Arabia Saudita está tan preocupado como Israel. Hay una interna muy descarnada dentro del Islam que tiene que ver con una puja entre Sunna y Shia, y bueno, los suníes saben que esta expansión chiita resulta sumamente peligrosa, particularmente para la Casa Saud en Arabia Saudita. Lo demás son situaciones que, si bien no son menores, están solventadas por Irán. Como decíamos, Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, son grupos
que se han constituido, como decíamos recién, en Estado dentro de los Estados. Confrontan con las autoridades oficiales. De hecho, el golpe de Estado del Hamas en 2007 demostró eso fehacientemente. Y esta situación presenta variables. Lo que no presenta variables y lo que debe ser abordado con responsabilidad por la comunidad internacional, por las autoridades israelíes y por la comunidad internacional toda, la Unión Europea, Naciones Unidas, es definitivamente la industria nuclear iraní. El gobierno de Irán no es un gobierno árabe, ellos étnicamente son persas, como ustedes bien lo saben, pero la Shia ha avanzado mucho en los últimos años a partir del advenimiento de la revolución de Khomeini. Esto ha marcado un desequilibrio en la región muy pronunciado y genera un plafón negativo donde hay una situación peligrosa. Estamos en problemas si no comprendemos eso. En Occidente no siempre se comprende cómo vive el israelí, no siempre se comprende cómo viven ustedes aquí en sus ciudades y cuáles son las necesidades y cuáles son las intenciones verdaderas de Israel. Es muy fácil demonizar a Israel, es muy fácil sentarnos en una redacción, muchos colegas lo hacen. De hecho, aquí han tenido alguno que lo ha hecho dentro de Israel, sentarse y golpear a Israel hasta con artículos rayanos en lo infame. Pero bueno, Israel tiene hasta eso de democrático, que permite que aquí venga un señor o una señora y escriba en contra de sus autoridades, de su pueblo y de su forma de vida. Desde luego, esta gente desconoce que tal vez han vivido en España nada más y nunca han pisado un país árabe, no han estado ni siquiera horas en alguna capital árabe. Desconocen que si estaría viviendo en Teherán no podría hacer esto, desde luego, acabaría colgado en una plaza inmediatamente. En el mejor de los casos sería invitado a irse o privado de su libertad y pasado unos días en una cárcel. De tal manera que la situación que hoy tenemos delante no es sencilla, es compleja, se requiere de esfuerzo, se requiere de claridad en la palabra, se requiere de un esfuerzo sobre el esfuerzo y debemos ser optimistas, pensar que la situación se va a resolver. En cualquier caso, Israel debe ser optimista y debe serlo, pero por sus propias capacidades. La comunidad internacional encuentra también a veces, como la prensa, que darle la espalda a Israel es lo más sencillo. Muchas veces es rentable y otras veces insufla esa idea populista, progresista, hueca, como se dice en España, boba, la izquierda boba, no la izquierda inteligente, la izquierda democrática. Es esa izquierda que le hace mucho daño a la ideología de la izquierda y del progresismo verdadero. Esto ha hecho pie en América Latina y infortunadamente se extendió hasta algunos funcionarios de la administración estadounidense. Había mucho por esperar, hubo mucho por esperar, y ya empieza a ser tiempo de señalar desde la solidez de la crítica inteligente, no vacía, que la administración estadounidense también ha calado esta idea. Yo no veo desde lo personal que la situación se agrave por lo que el presidente Obama llama un asentamiento, o no veo hasta dónde que una construcción en un determinado territorio de Israel exacerbe, rompa con el equilibrio o presente un escenario hostil para las negociaciones de paz. Definitivamente creo que el conflicto no pasa por lo que antes sí creíamos que era tierra por paz. Es imperativo reconocer que el conflicto es religioso, que hay una religión que ha avanzado a partir de una interpretación perversa del Corán, donde se ha aplicado a los hadith. Ustedes saben qué es el hadith. El hadith es la palabra no escrita del profeta que se transmite de boca en boca. Esto es lo que ha minado el Islam en una forma masiva, diría yo, y lo vemos en la aplicación que hace de este hadith el talibán, por el caso en Afganistán. Los problemas de Pakistán pasan por el mismo sitio. Al-Qaeda y sus organizaciones satelitales terroristas giran en esta situación también, en esa interpretación muy propia del Corán, que ha lastimado a la religión islámica, que ha hecho mucho daño a los musulmanes en general.
dentro del Islam hay muy buena gente, hay personas que desean vivir en paz. Y esas personas son nuestros compañeros, esas personas son nuestros compañeros de camino. Esas son las personas que quieren enviar a sus hijos a la universidad, que quieren progresar, que quieren estudiar, de modo tal que debemos ayudarlo. Y ayudarlo es llevar la palabra en la verdad. Ayudarlo es clarificar desde el punto de vista intelectual y profesional lo que realmente pasa en esta zona. Y para ello es imperativo desnudar estas cuestiones desde la sana crítica, a modo de favorecer y de generar un terreno propicio para que el conflicto sea resuelto. Lo vamos a lograr, yo estoy convencido de que eso va a pasar. No sé cómo irá Europa en ese aspecto, tal vez hay algunos sitios de Europa sean complicados, si algún barrio, no sé, de Ámsterdam o de la periferia de París pueda hablar árabe y tener la sharia en corto plazo, si las cosas siguen así. Pero definitivamente no es un problema que no tenga solución. La solución está en el trabajo arduo de la dirigencia política. Nosotros tenemos la obligación de acompañarlos como analistas, como intelectuales, como docentes, y la opinión pública toda debe acompañar, ayudando con posiciones muy claras, recetando la realidad regional y defendiendo básicamente el tema democrático, en este caso ustedes en su Estado de Israel. Por lo demás, Europa continuará con su camino. Europa hoy manifiesta una suerte de extrañeza con respecto a la migración. Están muy asustados por la migración musulmana. Bueno, vuelvo de nuevo, lo mismo. No es el problema la migración musulmana, el problema es que dentro de la migración musulmana hay bolsones de terroristas. El problema es que de pronto en una mezquita en Madrid, o en Barcelona, o en Sevilla, hay gente que activa desde la militancia ideológica para llevar adelante la captación del recurso humano, que sí, el recurso humano está dentro de lo que es la migración, pero la mayoría de los inmigrantes han sido productos de las políticas europeas. Por tanto, que Europa se preocupe ahora por la migración o no es muy relevante. Es relevante que lo haga en el sentido de el control, por decirlo de algún modo, sin que suene policial o militar, pero sí una fiscalización de lo que esas migraciones realizan dentro de sus ciudades, porque hay lugares donde ya la sharia está impuesta, y esto es así en Europa de hoy, aunque suene extraño, y Europa será la encargada de sus destinos, pero a ustedes me resta por decirles que definitivamente el destino de ustedes lo manejan ustedes. Esto es lo que vemos y percibimos en nuestra actividad. Lo manejan ustedes, su gobierno, y la fortaleza de ustedes no solo para haber hecho lo que hicieron de esta tierra cuando crearon el Estado de Israel, sino para mantener un sistema democrático en una región donde la democracia pareciera una entelequia, donde la democracia pareciera una utopía. Esto es el esfuerzo de Israel, y esto es lo que ustedes deben mantener para seguir siendo lo que son y continuar en el crecimiento para el beneficio de las generaciones que vengan para ustedes. Tengo, si me permitís, dos preguntas que me gustaría aclarar. Mencionaste, recalcaste, en realidad, el fenómeno del conflicto de ideas. Y me gustaría, por favor, que aclares y que trates de definir en forma quizás un poco más precisa a qué te referís cuando decís conflicto de ideas, simplemente para tener una noción más clara. Si hablamos de un conflicto del mundo democrático con el no democrático, o es un conflicto que va más allá de las diferencias de sistemas políticos. Me gustaría si pudieses aclarar este concepto del conflicto de ideas. Si me permitís, te pregunto la segunda pregunta y luego te dejo. La segunda pregunta está relacionada con el tema que mencionaste del antisemitismo, judeofobia en América Latina. Mencionaste el fenómeno de Chávez. Me gustaría, si pudieses, por favor, que nos aclares más este fenómeno, que para mí es un fenómeno bastante interesante, y es esta coalición peculiar entre la izquierda en América Latina, y no solamente en América Latina, y el Islam radical, especialmente en su actitud hacia Israel, hacia los judíos, etc. Y como experto me gustaría mucho si pudieses aclarar este tema y
y definirlo un poco más a fondo. Ok, comienzo por la última parte y después vamos a la primera de la pregunta. En relación al fenómeno en América Latina a partir del advenimiento de gobiernos democráticos, electos democráticamente, que yo decía anteriormente, pero que no se comportan como democráticos. Por caso, Chávez. El señor Chávez ha llevado adelante una alianza definitivamente que podemos, sin temor a equivocarnos, conceptualizar como antinatural, porque nada tiene de común el Islam con el caribeño colombiano, perdón, venezolano, menos aún con el socialismo, supuestamente el nuevo socialismo que Chávez pregona, que tiene que ver con una definición cercana a su socialismo del siglo XXI, él los indica de esa manera. No voy a analizar aquí los logros o los errores de Chávez, creo que son de público conocimiento y sus recetas ya lo van poniendo en el sitio donde realmente se va a mostrar al rey desnudo, ¿no? Pero respecto de la pregunta del doctor Tenenbaum, definitivamente no tienen nada en común. Son una alianza antinatural, pero funcional. Tienen un enemigo en común que plantean, como lo es el imperialismo americano, y por extensión, el sionismo judío. Es como una alianza de mutuo beneficio en el corto plazo, es una alianza cortoplacista, indudablemente, cuyo futuro no puede prosperar, porque precisamente no tienen nada en común, no hay idiosincrasia, no hay cultura, no tienen absolutamente nada en común que una alianza cortoplacista de beneficio en el sentido de ir contra los Estados Unidos. Y ahí da la cuestión para desarrollar mucho más en profundidad respecto al avance iraní, al desembarco iraní, desde el punto de vista de los convenios comerciales que han llevado adelante y firmado. Pero encontró Irán en la región un socio cuya fobia a Estados Unidos, por un lado, aunque por el otro vende su petróleo diariamente y recibe dinero de Estados Unidos, encontró un socio necesario para desembarcar en la región, para tener presencia. Se extendió a partir de Chávez al gobierno de Morales en Bolivia, donde también se está llevando adelante una actividad importante en lo que hace a la expansión del islamismo en la región. Allí sí señalo sin temor a errores y con toda claridad. Vuelvo a insistir, islamismo dije, no dije islam. Esa gente definitivamente son radicales islamistas militantes, con lo cual decir eso y decir yihad es lo mismo. No son fieles que profesan el islam, que los hay muchos y pretenden profesarlo en paz. Esa alianza es básicamente como te menciono, es antinatural, no tiene ningún futuro en el largo plazo y solamente el beneficio está en, bueno, la ideología totalitaria de una izquierda dogmática que se quedó en el tiempo, una izquierda que carece de sustento, una izquierda no democrática que pretende Chávez encarnar, que es lo que con lo que él identifica su gobierno, el socialismo del siglo XXI o la revolución, que algunos ya en Latinoamérica, algunos colegas y periodistas ya titulan como revolución. Una cosa muy curiosa y muy risueña, pero esto es así. Sí, es así. Nada en común, más que el odio. Los une el odio, los une el rechazo al modernismo, a Occidente, a la libertad, a la democracia. Por lo demás, nada en común. Nada. Y yendo a la primera parte de la pregunta, referiste a... Si pudieras por favor definir de forma más clara, más precisa, ¿a qué te referís cuando decís conflicto de ideas? Ya, ok. Definitivamente creo que estamos ante una confrontación de ideas. Esto es, el mundo libre, democrático, cuyo primer bastión es aquí donde estamos, es Israel. El primer punto de choque del Islam radical, del yihadismo, que encarna una posición teocrática y una cosmovisión violenta de lo que debe ser lo que se lleva a cabo para instaurar el gran califato mundial, que esto es lo que Al-Qaeda pregona y sus organizaciones de algún modo satelitales o las organizaciones menores que pivotean en torno a la idea de Osama Bin Laden, llevan adelante. Ellos plantean
Estado teocrático que encarna el califato, y yo refiero a que hay una guerra de ideas porque digo que Occidente debe plantear con claridad hacia dónde quiere ir, definir el enemigo o el oponente, que es esta idea de la concepción yihadista, cuya cosmovisión del mundo es acotada y tiene que ver con la aplicación de la Sharia. En esa idea no hay código civil, no hay código penal, no hay código de comercio, todo está recetado en el Corán según la idea de los yihadistas. De allí que refiero a una guerra de ideas, porque prefiero denominarla de esa manera para clarificar un poco lo que hace Dori, llevar adelante el trabajo de clarificación, en hebreo Asbara, pero en los claustros universitarios, con nuestros alumnos, en nuestras actividades, con nuestras conferencias y hasta en nuestros artículos y libros, lo que debemos llevar adelante es una clarificación en las ideas. Yo prefiero ponerlo en términos de intelectualidad, y en este sentido es donde hay una guerra por librar, porque debemos calificar la ideología con la que nos enfrentamos. Y esto es una guerra de ideas en ese sentido. Calificar la ideología para valorar, conocerla. Hay temores en Europa, en muchos lugares, en Estados Unidos mismo. Ya no diría que Estados Unidos es tan seguro como antes. En Europa hay temores de calificar esta ideología, que claramente debe ser denominada como yihadista. Esto es así. Y definitivamente, claro, estamos inmersos en una guerra de ideas en ese sentido. Lo nuestro pretende ser una guerra de ideas para clarificar y contener el fenómeno de la expansión del yihad. Lo de ellos definitivamente es una guerra militar. Ellos tienen una estrategia que llevan adelante, primero haciendo pie en las sociedades occidentales, y no tienen ningún reparo en ejecutar las acciones militares que consideren pertinentes para doblegar la voluntad de lo que supuestamente somos los kufares. Kufar, en árabe, kufar, infiel. Ustedes lo son, yo lo soy porque soy goy también, así que somos todos infieles. Esta es la idea del yihad. Somos todos iguales. Hacerte una pregunta por salirme. ¿Los piratas somalíes son yihad? Bueno, yo he escrito sobre eso y hace tiempo atrás he escrito en un diario en los Estados Unidos, donde escribo usualmente una columna que me pareció necesaria, pertinente y que a mi juicio redondea el producto mejor acabado de lo que es la yihad. Occidente y muchos colegas, periodistas, analistas, denominan a los somalíes como los piratas somalíes. Esa gente no son piratas, señores. Esa gente ejerce la yihad del mar. Nada más hay que leer, nada más hay que estudiar el Corán y el Islam. Y es muy claro, hay muchos suras que refieren a esta situación, donde quien libre la yihad en el mar, lo dicen en varios pasajes, quien libra la yihad en el mar, al poner el pie sobre el barco del infiel, va a tener el doble de los beneficios que tenga aquel mujahidín que libre la yihad de tierra. Con lo cual hay que clarificar mucho estas cosas. Y esa misma yihad del mar viene a favorecer y a financiar la yihad que se desarrolla en tierra. ¿Ustedes dónde creen que van esos dineros que ellos perciben por por el buque español? Lo que ocurre es que, bueno, estamos en una situación donde a veces la estupidez no tributan impuestos. Entonces nos encontramos con otro manojo de buena voluntad, la Cancillería española, y nos vienen a decir que la alianza de civilizaciones va a aliar y vamos a resolver problemas. Vamos, hay una sola alianza, hay una sola civilización y es la humana. No hay que aliar ninguna civilización. Hay que trabajar sobre las culturas. Alianza de civilización, extemporáneo, error técnico, error de concepto. No existe más que una sola civilización. En la civilización humana se equivoca el señor Moratinos. Yo hablo con nombre y apellido, ¿sí? No soy correcto políticamente. Con lo cual hablo y indico a las personas por su nombre. Moratinos se equivoca. No hay que aliar a ninguna civilización. Somos una civilización y es la humana. Lo demás son culturas, hay que respetarse entre sí a nivel cultural y clarificar esa guerra de ideas desde el punto de vista del debate sano, de la lógica y del discurso. Esto es lo que hay que hacer. Pero claro que sí, piratas somalíes, mal dicho, yihadistas somalíes, o de la República Islámica de Irán o de los yihadistas suníes. Yo doy por entendido algunas cosas respecto de la Sunna y de los Shias. Quien tenga alguna duda al respecto, al final lo clarificamos. Y en esta situación que nos encontramos a nivel
regional, lo que vemos es que estos conflictos menores que se suscitan, por caso ustedes han vivido aquí, una guerra de baja intensidad, como lo denominamos desde el punto de vista académico, a la guerra de 2006, o otra guerra de baja intensidad también, como la operación en Gaza. Estos conflictos lo que generan, infortunadamente, en las comunidades de donde ustedes provienen, que es la comunidad hispana y latinoamericana, ha sido una exacerbación muy negativa de cuestiones que ya dejan de ser antisemitas para ser judeófobas en América Latina. Esta situación tiene picos de exacerbación que van de la mano con las acciones militares en la región. Entonces apreciamos, de donde yo vengo, y clarifico, sí, por temporadas es en Miami, por temporadas es en Madrid, y en Argentina, donde me reúnen afectos familiares. Desde donde yo vengo, les decía, existe un sentimiento que ha hecho pie en la región, infortunadamente, desde el Río Bravo hasta el sur de América Latina, que tiene que ver con el desembarco de la ideología yihadista exportada por la revolución iraní a países como Venezuela, Bolivia, en menor escala la triple frontera, de Paraguay, Brasil y Argentina me estoy refiriendo, y bolsones de antisemitismo histórico, yo diría, en Argentina, Uruguay, Chile. Chile es un caso aparte, una comunidad interesante e importante en número de descendientes de árabes. El conflicto aquí, según se exacerba, bueno, marca allí puntos de mayor o menor efecto y de manifestar situaciones que tienen que ver con lo que me gusta denominar judeofobia. Yo creo que el neoantisemitismo ya ha dejado lugar a situaciones de judeofobia bien marcadas como las que han sucedido en América Latina en los últimos meses. En cualquier caso, esta situación allá está exacerbada, como les decía, por gobiernos que han llegado al poder de forma democrática, me refiero puntualmente al gobierno de Son Chávez, y que no ejercen su poder, su gestión de gobierno desde el punto de vista democrático. Se han valido de las urnas y han instalado una ideología claramente dogmática, vetusta, antigua. No es una izquierda inteligente, no es una izquierda moderna, y naufragan en políticas y recetas que ya hemos conocido en Sudamérica y en Iberoamérica en los últimos 40 años, que han dado al continente más miseria, más postergación, y evitan así librar, generando el enemigo externo, en el caso del imperialismo estadounidense, al que asocian con el sionismo, que lo utilizan como evidente mascarada para cubrir ese antisemitismo del que charlábamos, y en definitiva son tremendos opositores a la existencia del Estado de Israel, porque quien ataca, definitivamente a quien ataca con la pancarta antisionista, está atacando a la constitución misma del Estado hebreo, y está atacando el título de la conferencia de hoy. Básicamente pretende abordar la problemática del conflicto desde la óptica de los países árabes, desde sus posiciones, sus ideas y su comprensión de lo que es el conflicto. Vamos a desarrollar esto, vamos a desarrollar el impacto que este conflicto genera, particularmente en América Latina, desde lo particular, y el efecto también que genera, ¿por qué no?, en lo general, en Occidente todo. Finalizando ya la ponencia, avanzaremos sobre opciones de resolución de lo que es el conflicto, y evaluaremos juntos algunas de las cuestiones que puedan ser de interés en cuanto al aporte de ideas para sumar en esta cuestión que todos deseamos que tenga una feliz resolución en algún momento. De modo que vamos a transitar por estos tópicos en cuanto a
a mi ponencia de hoy. Y ya para iniciarla vamos a ubicarnos en la región de lo que es el conflicto, decíamos, el conflicto árabe-israelí. En realidad, en la actualidad, personal y profesionalmente, yo no deseo o no me gusta ya titular conflicto árabe-israelí, en virtud de las modificaciones y la dinámica que ha estado presente en esta región. Es cierto, sí, que existió un conflicto árabe-israelí en los últimos 60 años, y más, si ustedes quieren, pero habida cuenta de la evolución de los hechos aquí me refiero a la región del Oriente Medio, y de la paz que Israel logró con estados como Egipto y como Jordania, más allá de que esta sea una paz fría, que todavía debe desandarse un camino interesante, más allá de esto, de alguna manera la paz con Israel, de Israel con Egipto y con Jordania, viene a desmitificar esta cuestión del conflicto árabe-israelí. Por lo tanto, yo prefiero llamarlo el conflicto palestino-israelí. Y lo que debemos tener presente en esta situación actual es que ya no es el conflicto como lo conocimos, sino que hoy día lo que encontramos es un Estado democrático, un Estado inserto en la comunidad internacional, reconocido por Naciones Unidas como es el Estado de Israel, confrontando con el avance de organizaciones paraestatales, por caso Hamas, por caso Hezbollah, quienes desarrollan actividades definitivamente, y me gusta conceptuarlas a las cosas por su nombre, actividades terroristas. Con lo cual, lo que tenemos hoy no es un conflicto entre estados, sino lo que tenemos es estados paraestatales que definitivamente han declarado la guerra a la situación que presenta un Estado democrático y constituido dentro del ámbito de la comunidad internacional como es Israel. Esto no ocurre porque si Hezbollah, Hamas y algunos grupos satelitales terroristas regionales no actúan per se, no actúan por sí solos. Ellos evidentemente están actuando bajo el soporte y el apoyo y la financiación de lo que a mi juicio constituye y conforman los dos estados perversos en la región. Me refiero puntualmente a Irán y me refiero puntualmente a Siria. Sin la existencia del soporte, la financiación y la ayuda que reciben estas organizaciones terroristas, bueno, definitivamente no podrían llevar adelante las acciones que llevan, y al ser instrumentos de estos estados a los que refiero, lo que hacen es llevar adelante las políticas de una guerra indirecta entre Siria e Irán para con el Estado de Israel. Más allá de los ingredientes que vemos y de la situación exacerbada en determinados tiempos, esto es temporal, según las declaraciones del presidente de Irán, según las declaraciones y las intenciones manifestadas o no, respecto del avance o no en el conflicto y del avance en las conversaciones para lograr la paz. En este sentido, yo no voy a hablar mucho de lo que es Israel, no tengo que convencerlos a ustedes de nada, pero no lo voy a hablar por un aspecto que tiene más que ver con la realidad regional y con el hecho de que Israel no forma parte del problema, todos lo sabemos. Si esgrimimos nuestras posiciones con valentía, con coraje intelectual, y no adherimos a una línea que infortunadamente ha proliferado en los últimos tiempos y tiene que ver con esa suerte de cobardía intelectual que resulta funcional a los estados terroristas regionales, debemos decir la verdad, clarificar las ideas y señalar una ideología que definitivamente es una ideología hostil, violenta y que genera la cultura de la muerte. Cuando digo esto me estoy refiriendo puntualmente al yihadismo radical militante, y aquí sí amerita la diferencia correcta entre lo que es Islam e islamismo radical militante, podemos llamar. Aquí nos referimos a la cuestión del yihadismo radical, sea que provenga del Estado